Bueno, pues vamos a comenzar con el webinar. Egunon, buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a este webinar enmarcado en el proyecto MEGA, que está cofinanciado por el programa COSME de la Unión Europea. El proyecto MEGA tiene por objetivo apoyar a las ciudades y regiones para fortalecer sus políticas de emprendimiento migrante. En este sentido, las entidades asociadas al proyecto en Italia, Alemania, Francia y España hemos puesto en marcha diferentes medidas de apoyo y hemos creado una red de entidades que apoyan el emprendimiento migrante. En nuestro caso, las acciones que planteamos en este proyecto son dos, tomando como punto de partida el desconocimiento que tenemos de las personas migrantes que tenemos en nuestras ciudades y en nuestras regiones, ¿no? Entonces, en este sentido, una de las acciones que planteábamos era la recopilación de información tanto cuantitativa como cualitativa de las personas migrantes emprendedoras que llegan a nuestro servicio de apoyo a la creación de empresa y poner en valor a estas personas difundiendo sus experiencias exitosas. La otra acción planteada es la de la formación y capacitación a los técnicos y técnicas de apoyo a la creación de empresas y la adaptación de materiales y metodologías. Entonces, el webinar de hoy se enmarca en esta segunda acción. Ya se ha celebrado una primera acción formativa de la mano de CEAR Euskadi, en la que hemos conocido cuál es la realidad administrativa de las personas migrantes y refugiadas, y hoy veremos una segunda parte en la que se trabajará más en cómo obtener la autorización de trabajo por cuenta propia. Para ello contamos con Lisbeth Blanca y Guillermo Guerrero, que son los que nos van a impartir esta formación de hoy. Y antes de dar paso a ello, sí me gustaría comentaros que, aunque no vais a poder hablar en el webinar, sí que tenéis la opción de hacer preguntas, escribir preguntas. Creo que a mano derecha en vuestra pantalla, a mano derecha, tenéis una opción de preguntas en la que podéis escribir las preguntas que luego ya yo se las haré llegar a Lisbeth y a Guillermo, ¿vale? Pues nada, damos comienzo. Lisbeth, Guillermo, cuando queráis. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Yo soy Guillermo Guerrero. Me acompaña mi compañera, mi socia Lisbeth Blanca. Bueno, somos expertos en emprendimiento extranjero. Vamos a cerrar aquí. No cierro. Vamos a ver. Vale, vamos a volver al inicio. Vale. Bueno, lo que vamos a tratar hoy es cómo atendemos a la persona emprendedora extranjera cuando se acerca a nuestro servicio de emprendimiento. Vamos a ver cuál es la información legal con la que ellos se encuentran y cómo interpretamos esa documentación con objeto de presentarla a extranjería, bueno, a la oficina administrativa correspondiente, para obtener la tarjeta de trabajo por cuenta propia. En cualquier caso, nos vemos afectados tanto por la ley de extranjería, la ley 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, o bien por la ley 14/2013 del 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Indicaros que en este sentido la mayoría de las personas están accediendo a la autorización de trabajo por cuenta propia por la primera, por la ley de extranjería. Por tanto, vamos a ver si podemos pasar. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a la persona cuando se acerca a nuestra entidad qué tipo de autorización, qué tipo de tarjeta de TIE tiene. A veces nos llevan a confusión, por tanto es mejor comprobar esa tarjeta y averiguar si es una tarjeta comunitaria, es una tarjeta de estudiantes, es una tarjeta de residencia, ¿de acuerdo? Porque cada una de ellas tiene unas características diferentes a la hora de afrontar el permiso de trabajo por cuenta propia. Como bien sabéis, las tarjetas comunitarias no tienen ningún problema de acceso, se pueden dar de alta automáticamente, pero las dificultades las encontramos tanto para los estudiantes como para las personas
que tienen una tarjeta temporal de residencia no están autorizados a trabajar por cuenta propia. Os vamos a indicar con lo que ellos encuentran. La información legal la podéis encontrar en las hojas informativas que están en la página web del Ministerio. Hemos recopilado las 10 más importantes, que serían, bueno, pues la estancia por estudios, que en principio, a priori, los estudiantes no pueden trabajar, pero sí pueden solicitar ese permiso de trabajo bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia. La autorización de estancia para investigaciones, para actividades de investigación y formación, exactamente lo mismo. Y luego ya entramos en lo que es el permiso de residencia propiamente dicho, con las solicitudes iniciales de residencia y trabajo por cuenta propia, que estas o bien se hacen en el país de origen o bien se hacen en España en determinadas circunstancias. Nos podemos encontrar también la hoja informativa número 30 con una renovación del permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, con lo cual ahí veremos más adelante que vamos a tener otro tipo de documentación a presentar. En la hoja informativa 36 se refiere a autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, concretamente el arraigo social, es decir, destinada a aquellas personas que, estando en situación administrativa irregular, deciden o quieren iniciar un proceso de arraigo mediante la cuenta propia. La hoja 66 es la modificación de estancia por estudios. Esta circunstancia se produce cuando el estudiante ya tiene 3 años como estudiante en España y decide modificar ese permiso de estancia por estudios a una residencia, en este caso trabajo por cuenta propia inicial. Luego la hoja 71 es una modificación teniendo un permiso de residencia, bien por cuenta ajena o bien no lucrativo, a la situación de residencia y trabajo por cuenta propia. La 77 es una modificación de una persona que está en régimen comunitario que, porque bueno, pues, se divorcia o se separa de su pareja habitual, debe retornar al régimen general de extranjería. La hoja 81 es una opción cada vez más utilizada por la población extranjera. Se refiere a la compatibilidad de permisos de trabajo, principalmente para personas, evidentemente, que tienen una residencia temporal. Veremos qué circunstancias tienen que darse, ¿no? Tienen que estar trabajando bien por cuenta ajena, bien por cuenta propia y solicitar la otra. Y por último, la última hoja informativa interesante a nuestros efectos es la número 85, la modificación de la residencia de circunstancia excepcional a la situación de residencia y trabajo por cuenta propia. Estas son las hojas informativas que nos pueden afectar. Cada hoja informativa, con lo que la información que se encuentra de la persona emprendedora, indican el tipo de autorización que es, como ya hemos visto anteriormente, sería el mismo título, la normativa básica que le puede afectar, los requisitos de acceso a ese tipo de permiso, qué documentación es la que le van a solicitar y cuál es el procedimiento de presentación y de resolución del expediente. Y una vez resuelto, cuáles serían los siguientes pasos para la obtención de la tarjeta. Nosotros nos vamos a centrar, evidentemente, en la documentación exigible. ¿De acuerdo? Que es lo que puede tener más dudas a la hora de interpretarse. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos con esta información que nos facilita la Dirección General y bueno, esto es lo que tenemos que interpretar realmente, ¿no? Bueno, pues en los documentos es el impreso de solicitud, el X07, copia de pasaporte completo, pero a partir de aquí ya es cuando empezamos a ver qué documentación tenemos que presentar en función principalmente de la actividad y de la situación de la persona emprendedora. La actividad que él quiera realizar, si necesita local, no lo necesita, si es una actividad profesional, si es un traspaso, en fin, todas estas circunstancias hacen que tengamos una casuística bastante interesante y bastante motivadora para los que trabajamos en ello, que bueno, nos hace pensar bien qué tipo de documentación tenemos que presentar para que el expediente vaya lo más reforzado posible.
En esta hoja informativa nos indican que si la persona va a realizar una actividad comercial, siempre que la superficie útil sea igual o inferior a 300 metros cuadrados, deberemos presentar la licencia de actividad o la declaración responsable que nos permite realizar la actividad en ese local. También nos dice que si además es una actividad profesional, esa persona tiene que estar autorizada a realizar esa actividad. Por ejemplo, si una persona es licenciada en medicina, tendrá que tener la titulación homologada, evidentemente la titulación homologada aquí en España, para poder ejercer como médico. Si no, sería denegada la solicitud. Copia de documentación de que posee esa capacitación y en su caso la cualificación. Es decir, aquí vamos a ver qué experiencia y qué formación principalmente tiene esta persona emprendedora. Más adelante vamos a ver exactamente a qué documentos podemos presentar para estos casos. Tenemos que acreditar que tenemos dinero suficiente para la puesta en marcha del negocio y no solamente para la puesta en marcha, no se trata solamente de reflejar que tenemos dinero para hacer frente a la inversión del negocio, sino que tenemos dinero para los primeros meses de la actividad, lo que denominamos la tesorería, dado que a lo mejor, bueno, pues es una actividad reciente y vamos a tardar un poco de tiempo en encontrar clientes y generar ingresos, pues debemos de tener ese colchón económico que nos permita hacer frente a esos primeros meses. En ese sentido, bueno, y también indicaremos que la mejor documentación, bueno, pues va a ser un certificado bancario de saldo, como es evidente. El proyecto de establecimiento es el gran problema, ¿verdad? El gran centro de estos trámites. Y el proyecto de establecimiento, aquí, como bien indica, tiene que hacer referencia de inversión prevista a la rentabilidad esperada, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, por último, indica la hoja informativa que si bien se puede presentar el proyecto de establecimiento o bien un informe de valoración emitido por una organización de autónomos como las 4 que están a continuación: ATA, UTA, CEAE, OPA y UATER. En la práctica ya os adelanto que lo que tenemos que presentar es todo. Tenemos que presentar el proyecto de establecimiento, el plan de negocios, y es conveniente reforzarlo con el informe de autónomos. También vamos a ver un poco más adelante en qué consiste este informe de autónomos, en qué tienen en cuenta, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues también ahí entramos en cómo afrontan cada organización de autónomos ese tipo de informe. No todas lo hacen de la misma manera. Por tanto, antes de entrar en ver qué documentación nos hace falta, sí que queríamos indicar el objetivo de la documentación, ¿no? Por un lado, el plan de negocios por sí solo evidentemente no es suficiente, es muy importante, pero no es un documento único. Y es más, si solamente presentáramos el plan de negocios a extranjería, pues nos denegarían por no poder acreditar las circunstancias que en él reflejamos. Ese plan de negocios debe ser concreto y muy didáctico. Tengamos en cuenta que extranjería no va a preguntar a la persona las dudas que tenga. Por lo tanto, tenemos que minimizar todas esas dudas lo más posible. El objetivo de la documentación pues, es reforzar y dar credibilidad al plan de negocio de tal manera que hagamos un expediente coherente. Que no haya contradicciones, por supuesto, dentro del plan de negocios, pero tampoco con la documentación aportada. La documentación que se va a preparar va a depender, como ya he comentado, tanto de la situación inicial del emprendedor, es decir, si se encuentra en situación irregular, si es una compatibilidad, si ya está trabajando y es una renovación por cuenta propia, como del proyecto que se está implementando o se vaya a implementar. De tal manera que podemos hablar de unos documentos óptimos, que serían los mejores documentos para presentar a extranjería, o unos documentos mínimos, porque a veces bueno, pues no es posible ir con los mejores. De tal manera que siempre
podamos acreditar, aunque sea de una manera, bueno, pues un poquito más mínima, la situación del proyecto. Bien, para una solicitud de documentación inicial por cuenta propia, indicaros que antes de esto, que la mayoría de los trámites que hemos visto de las hojas informativas, la documentación a presentar es la misma. Lo que cambia es la situación inicial del emprendedor, ¿vale? La documentación que tenga que presentar para la parte de residencia, y en algunas excepciones puede cambiar la de la cuenta propia, que vamos a ver. Por ejemplo, para una solicitud inicial, pues evidentemente van a pedir plan de negocios. Nosotros le vamos a pedir al emprendedor que nos demuestre su capacitación y experiencia profesional relacionada con el proyecto a implementar. Esto es muy importante, si no perdemos credibilidad. Le vamos a solicitar un certificado bancario de saldo, y aquí veremos que entramos en un abanico de documentos que se pueden presentar. Le vamos a pedir presupuestos o facturas relativas a la inversión. Le vamos a pedir que demuestre que tiene potenciales clientes, a menos que sea un local comercial. En ese caso ya se entiende que si yo voy a poner una frutería, se entiende que voy a tener clientes. Y en ese caso de la frutería, como voy a tener un local, me van a pedir por lo menos el acuerdo de arrendamiento o un precontrato y la licencia de actividad del local. Si se constituye como persona jurídica, nos van a pedir la escritura de constitución, que identifiquemos a los socios, el CIF provisional, qué parte ha aportado cada socio. Todo estos datos ya vienen en la escritura, pero aún así tendríamos que aportar, por ejemplo, el NIE de los socios. Si tiene pensado contratar trabajadores porque la actividad así lo requiera, no es creíble que si yo quiero un local de 100 metros cuadrados para poner un negocio de hostelería, no vaya a tener trabajadores. Entonces, aquí también tenemos que ser coherentes y indicar qué perfiles voy a necesitar y cuántas personas podría requerir. Solamente en el caso de los estudiantes que tengan permiso de estudios y quieran trabajar por cuenta propia, aquí es un poquito diferente. Además de estos puntos, deben aportar un certificado de compatibilidad con los estudios que están realizando, de tal manera que podamos demostrar que pueden seguir acudiendo a clase, que es para los que están autorizados, y sacar esos estudios, y a la vez poner en marcha un negocio. La ley aquí, la hoja informativa, indica que además estos estudiantes, los ingresos que obtengan, no pueden suponer su sustento principal. Es decir, el dinero que ganen con la actividad debe de ser una ayuda para que ellos se mantengan aquí. Pero recordemos que los estudiantes, cuando han solicitado ese permiso de estancia por estudios, han presentado medios económicos suficientes para no tener que trabajar y poderse centrar en los estudios. Entonces, aquí extranjería es bastante coherente y por eso pide, muy bien, usted quiere montar una actividad económica, demuéstreme que puede, que es compatible con los estudios a los que le hemos autorizado. Y otro documento que vamos a presentar es el informe de valoración, como ya hemos comentado, de una organización de autónomos. En caso de una renovación, es decir, una persona que ya viene trabajando por cuenta propia, pero debe renovar su permiso de residencia, ¿qué documentación le vamos a presentar? Bueno, pues tendrá que presentar un plan de negocios, pero no tan estricto como en una solicitud inicial, sino indicar, por supuesto, la actividad que está realizando y lo que está ganando, ¿no? Es decir, ahí tiene más importancia otros documentos como los impuestos que haya presentado, y aquí siempre recomendamos a las personas emprendedoras que mucho cuidado con los gestores, que bueno, pues conocemos que a veces, no todos afortunadamente, a veces indican que, bueno, pues que no presentemos las cuentas reales, ¿no? Y eso puede ir en perjuicio del emprendedor a la hora de elaborar su documentación. Indicaros que, bueno, cuando vamos a renovar la documentación, los emprendedores extranjeros tienen que cumplir una serie de requisitos. Un requisito
de cotización a la Seguridad Social, ¿vale? Por tanto, ahí vamos a presentar un informe de vida laboral de la persona emprendedora, ¿de acuerdo? Y también solicitan que la actividad siga siendo económicamente rentable. Entonces, aquí es donde entran los impuestos presentados, que es el documento oficial, como no puede ser de otra manera, que tiene en cuenta extranjería para ver si la actividad genera los suficientes ingresos para cubrir los gastos propios de la actividad y los gastos personales de la persona. Muy importante también presentar un certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. De hecho, estos documentos son tan importantes como que si la persona tuviera algún tipo de deuda con la administración pública, el permiso de residencia le sería denegado. Por lo tanto, este punto, este aspecto es fundamental y nosotros lo remarcamos mucho a las personas que no pueden dejar de pagar a la Seguridad Social ni generar una deuda con Hacienda, aunque no sea directa del negocio. Porque recordemos que a lo mejor una multa de tráfico, si no es pagada, se la van a requerir vía Hacienda y podría costarle la residencia. Es decir, que el tema es bastante serio. Si en la actividad empresarial esta persona ha contratado ya trabajadores, puede aportar un informe de vida laboral de la empresa, un video. En ese informe se va a reflejar las personas que hayan estado trabajando o que trabajan en la actualidad, es decir, aquellas personas que sigan de alta en la actividad o las que hayan causado baja. Y, por último, nuevamente, el informe de valoración. El informe de valoración, que es exactamente el mismo, pero se incide en estos aspectos de la renovación. Es decir, cuando hablamos de una solicitud inicial, nos centramos quizás más en la experiencia y la capacitación de la persona para llevarla a cabo, es decir, medimos esa viabilidad técnica, y cuando hablamos de una renovación, además de la viabilidad técnica, que tienen que seguir de alta, evidentemente, miramos la viabilidad económica, es decir, que no tengan deudas, que la actividad siga siendo rentable económicamente. En esta diapositiva lo que vemos es lo que os comentaba al principio de cuáles podrían ser los documentos óptimos y cuáles podrían ser los documentos mínimos. Es decir, nos referimos a la escalabilidad de los documentos. En la columna del trámite, ahí hemos señalado todos los documentos que son comunes, ¿de acuerdo? El plan de empresa ya lo hemos dejado fuera porque entendemos que el plan de empresa tiene que estar bien hecho, evidentemente. Entonces, bueno, por ejemplo, el certificado bancario, lo suyo sería un certificado bancario de saldo a 3 meses. Con este certificado, este es el ideal, ¿verdad? Pero muchas veces ese ideal, bueno, pues es muy complejo, porque dependiendo de la situación de la persona, puede que su saldo no sea muy alto, con lo cual, bueno, pues a lo mejor está trabajando e interesa más presentar un certificado del último mes, o resulta que la persona está en situación irregular y no le han permitido abrir una cuenta bancaria, y entonces, bueno, pues tenemos dificultades para demostrar que tiene dinero y que ese dinero es de él. Entonces, bueno, ¿cómo podemos aportar eso? ¿Cómo hacemos? Bueno, el documento mínimo podría ser los movimientos bancarios. Hay personas que aportan la cartilla bancaria. Bueno, yo en ese aspecto, no sé si es un aspecto más personal, pero no soy muy partidario de aportar los movimientos bancarios. Porque a nadie le interesa, ¿verdad?, en qué nos gastamos el dinero. Me interesa el saldo medio o el saldo que tenemos en cuenta, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otro criterio. Pero, ¿qué hacemos cuando una persona no tiene una cuenta bancaria, pero tiene el dinero? Ahí lo que hacemos es una declaración responsable indicando. Siempre tenemos que dar una respuesta, siempre tenemos que documentar lo más posible. Esa declaración responsable, bueno, pues es como, puede entenderse como un brindis al sol, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que reflejar la situación de la persona. ¿Cómo medimos la capacitación de la persona?
Hay actividades que requieren una capacitación específica, como hemos comentado, las actividades sanitarias, pero hay otras que no, o los abogados, ¿verdad? Pero hay otras que no. O resulta que nos encontramos que la persona tiene unos estudios universitarios, pero que la actividad que va a realizar no requiere de esos estudios. Nos encontramos con personas que son licenciadas en educación, en economía, en muchas carreras, y que luego, bueno, pues se van a dedicar a poner una frutería, a poner cualquier tipo de negocio que no requiere esa calificación. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Presentamos o no presentamos la documentación? Evidentemente hay que presentarla. ¿Por qué? Porque aunque no esté relacionada, el hecho de demostrar que tú tienes unos estudios superiores te dota de otras capacidades, de otra manera de afrontar la cuenta propia, de otra manera de afrontar la relación con los proveedores, que de otra manera a lo mejor no tendrías. Es decir, de alguna manera ponemos en valor lo que ha hecho la persona. A mí eso me parece importantísimo. Otro documento que consideramos óptimo es la homologación. Y la homologación creo que siempre hay que presentarla, aunque no nos vayamos a declarar bien. ¿Cuál sería el mínimo? Bueno, pues diplomas formativos del tipo, he hecho muchos cursos, no he hecho una carrera universitaria, pero me he formado en peluquería, he hecho cursos de estetización, he hecho cursos de depilación, todos esos cursos formativos que no están homologados, pero que demuestran que esa persona se ha ido formando en esas actividades. Y por eso es muy importante. La experiencia laboral también es fundamental demostrar tanto si la persona tiene experiencia por cuenta ajena en la actividad que quiere desarrollar, como si ya ha tenido negocios previos en el país de origen, puede aportarlo, porque también, aunque la legislación sea diferente, aunque aquí sea otra problemática, les dota de otras capacidades, ya saben que existe, da igual si se llama seguridad social o de otra manera en su país de origen, saben de qué estamos hablando. ¿Vale? Lo que les falta es ponerle el nombre, y creo que es importante aportar los datos que podamos. Una vida laboral, si han trabajado aquí en España, van a aportarla. Si están trabajando por cuenta ajena o han trabajado, pueden aportar ese contrato laboral. Un currículum, ¿por qué no? Pero siempre que lo podamos verificar. Porque, claro, ya sabemos también lo que nos puede ocurrir, ¿no? Por eso he puesto en documentos mínimos también el currículum que no esté verificado. ¿Qué otros documentos podemos aportar? Cartas de recomendación, fotografías, artículos de prensa, todo aquello que demuestre que yo he tenido relación con la actividad que voy a implementar. Por ejemplo, si yo quiero montar una actividad de gestión de eventos, que es algo que yo ya he hecho en mi país de origen y he participado en ferias y hay fotos, puedo aportarlas porque eso es una prueba de que, bueno, yo he participado en ese tipo de ferias, ¿de acuerdo? Que tengo experiencia en eso. Muchas veces es mejor aportar una fotografía que nos puede indicar exactamente cómo quiere hacer el emprendedor la actividad o qué es lo que ha hecho, a no aportar nada. Yo hablo aquí de puntos óptimos y mínimos, pero normalmente intentamos aportarlo todo. Cuando hablamos de presupuestos o facturas de inversión, aquí nos encontramos con otra problemática, que es que muchos de los emprendedores a lo mejor ya venían ejerciendo esa actividad de manera sumergida y ya cuentan con las herramientas, los útiles que necesitan para su desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué sea lo óptimo? Bueno, pues evidentemente un presupuesto pro forma o una factura con su justificante de pago a su nombre. Eso sería lo mejor. Pero la realidad muchas veces va por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que aportamos? Pues una declaración responsable que indique todo el material que tiene, podemos hacer una valoración económica de ese material y fotografías de ese material. Ese sería el documento mínimo. ¿Qué nos encontramos también? Bueno, pues que una persona en situación irregular, evidentemente quiere pasar desapercibida estando irregular y no pone nada a su nombre.
está todo a nombre de otra persona. Está la factura a nombre de otra persona, está incluso el local a nombre de otra persona, y todo esto tenemos que intentar gestionarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues un documento privado de cesión, de traspaso, aunque no es la figura legal, pues intentaríamos solventar esa situación. Y luego ya entramos, esa sería, por decirlo así, como comentamos, la documentación común a todo el mundo, y luego ya entramos en el requerimiento, es decir, si requiere o no requiere esa actividad. Es decir, la mayoría de las personas se constituyen como personas físicas, autónomas personas físicas. Pero si me voy a constituir como una sociedad, ¿qué tengo que aportar? Pues evidentemente la escritura de constitución y el CIF provisional. Lamentablemente puede haber situaciones, ayer mismo me encontré una situación, una persona que está en situación irregular y tiene dos sociedades limitadas a su nombre. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, pues es posible, en primer lugar, por un error en el alta de Seguro Social, porque estaba autorizado por cuenta ajena y no en alta por cuenta propia, y en segundo lugar, porque es una irregularidad sobrevenida, es decir, lo hizo cuando estaba regular, saque de irregular, pero continúa con su actividad. En este caso, evidentemente, se tiene que dar de baja automáticamente, no puede seguir porque además incurre una falta administrativa, pero tanto el abogado como el gestor le ha recomendado que continúe adelante. Bueno, no voy a hacer más comentarios, porque si la persona va a contratar trabajadores, ¿cuál sería el documento óptimo? Pues evidentemente una oferta de empleo. Pero en el momento de inicio, a lo mejor no tiene claro si va a contratar o no, o no tiene claro cuándo se va a contratar. En ese caso hacemos una declaración responsable indicando el número de trabajadores que debería contratar y para qué puestos, describiendo esos puestos de trabajo. No hace falta indicar a la persona con nombres y apellidos, ni mucho menos, pero sí indicar un poco esos puntos, porque además clarifican y dan a entender que sabes de lo que estás hablando, que sabes que tu actividad requiere de una, dos o tres personas. Si vamos a necesitar local, el documento óptimo sería el contrato de arrendamiento y la licencia de actividad. Pero nuevamente vemos que aquí hay muchas dificultades. ¿Cómo voy a alquilar el local si no sé si extranjería me va a autorizar? En ese caso, nosotros siempre recomendamos dos cosas. Bien un precontrato de arrendamiento o bien que en el contrato de arrendamiento especifiquemos con una cláusula que ese contrato de arrendamiento queda supeditado a la concesión de la autorización por parte de extranjería. De esa manera, ambas partes están cubiertas, tanto el arrendador como el arrendatario. Y además, por supuesto, hay que comentarle al arrendador que tiene la potestad de alquilar el local, es decir, que no hay una reserva, porque también entendemos que podemos tener un perjuicio al arrendador, dado que el trámite bueno, no se resuelve rápidamente de un día para otro, sino que a lo mejor pueden pasar 2 meses, 3 meses, y no podemos tener un local cerrado tanto tiempo. Respecto a la licencia de actividad, si el local tiene licencia, podemos adjuntar la licencia que actualmente tenga y una declaración responsable indicando que en el momento que esté autorizado voy a realizar la modificación de titularidad de la licencia. Si no, lo que podemos aportar es la solicitud de la licencia. ¿De acuerdo? O bien la hoja de encargo inmobiliaria para el tema de arrendamiento. Pero esos documentos serían, digamos, los más light. En el caso, por ejemplo, de la venta ambulante, lo que aportamos son las solicitudes de las licencias, porque si no, no salimos del círculo que muchas veces nos lleva el circuito de la administración. Entonces aportamos las solicitudes, indicamos que en el momento que esté autorizado va a tramitarla o va a modificar la licencia existente. En cuanto a los clientes,
Aquí tenemos que diferenciar si son clientes particulares o son clientes que son otras empresas. Si son otras empresas, ¿cuál va a ser el mejor documento? Pues evidentemente el acuerdo de prestación de servicios o el contrato mercantil. Ese sería lo mejor. Pero nuevamente nos pasa un poco como con el contrato de arrendamiento. ¿Quién me va a firmar un contrato de prestación de servicios si no estoy autorizado? Bueno, en ese caso volvemos a meter una cláusula indicando en ese contrato que quedará sin efecto en caso de que extranjería no nos autorice. ¿De acuerdo? Pero sí es importante, muy importante, demostrar que tiene clientes. Porque si no, extranjería puede suponer que no lo hay y por tanto no tiene efecto, no tiene ningún sentido la solicitud de la cuenta propia. En caso de que sean clientes particulares, lo que vamos a solicitarle, lo que vamos a redactar es una carta para que nos la firmen los clientes particulares. Y aquí nuevamente estamos en terreno un poco delicado, porque si yo estoy en situación irregular dando clases de inglés a particulares, ¿cómo le voy a decir a extranjería que vengo haciendo esa actividad? ¿No? Extranjería, evidentemente, sabe que una persona que está aquí, que lleva mínimo 3 años en España, de algo tiene que vivir y sabe que evidentemente puede trabajar en economía sumergida. Pero tampoco lo podemos poner encima de la mesa de manera tan clara. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, pues esa carta tiene que ir un poco a futuro. Es decir, conozco el trabajo que realiza Guillermo Guerrero en tarea de clases de inglés y en el momento que esté autorizado, yo voy a contar con sus servicios para que me dé clase. Y le voy a pagar, muy importante indicar el coste de ese servicio, y le voy a pagar 10 euros la hora. Fenomenal. A esa carta que está firmada por el potencial cliente, tenemos que adjuntar su tarjeta de identidad, su NIE o su DNI. Y con eso aportaríamos y demostraríamos que tenemos clientes. Una pregunta habitual: ¿cuántas cartas de clientes hacen falta? ¿Cuántos contratos con empresas hacen falta? Bueno, depende, nuevamente, ¿de qué? De cuánto me vayan a pagar mis clientes. Si a mí mi cliente me va a contratar una hora a 10 euros, pues hombre, con una sola carta no es suficiente, tendré que aportar más. Si tengo un acuerdo con una empresa que me va a pagar por los servicios 2.000 euros al mes, pues hombre, con eso sería suficiente. Por tanto, depende un poco, tener en cuenta que tenemos que demostrar a la extranjería que yo puedo vivir de esta actividad y por tanto que me tienen que autorizar para ello. En el caso de los estudiantes, ¿cómo demostramos la compatibilidad horaria que comentábamos al principio? Bueno, con un certificado de horarios de la Secretaría de la Academia o del Centro de Estudios Oficiales. Recordemos que siempre tienen que ser estudios oficiales. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la mejor manera de poder presentarlo. Como veis, siempre hay unos documentos que nos dan más crédito, más credibilidad, el expediente puede ir mejor preparado que otros. Al final, ¿qué documentación presentaremos? Bueno, pues la que podamos aportar en ese momento y la que pueda conseguir ese emprendedor. ¿De acuerdo? Siempre al final vamos un poco con lo que tenemos, pero vamos a tratar siempre de que lo que tenemos sea lo mejor posible. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora lo que son los informes de valoración que tienen que presentar los emprendedores y que realizan las organizaciones de autónomos. ¿De acuerdo? Los informes de valoración empezaron en 2007, ahí tenéis la instrucción que lo regula, de la Dirección General de Integración, y lo que capacita estos informes a estas organizaciones es que se pueden tener en cuenta estos informes como como si fuera un aval, ¿verdad? Un aval de la documentación a presentar. Las organizaciones de autónomos lo que hacen es proteger la documentación que se presenta antes de ir a extranjería.
Por tanto, el circuito, ¿cuál sería? Atendemos a la persona emprendedora, la acompañamos o no en la realización del plan de negocios, preparamos todo el expediente con él y toda esa documentación, insisto, referente a la cuenta propia, en Residencia no entramos, la presentamos en una organización de autónomos. Ellos hacen este tipo de informe y ya una vez que tenemos toda la documentación, se presenta a extranjería. Y las oficinas de extranjería tienen la potestad o no de tomar en cuenta estos informes. Hay oficinas de extranjería más receptivas y que lo tienen en cuenta, y otras, bueno, pues que no lo consideran práctico, no lo consideran útil por el motivo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el objetivo que tienen esos informes de valoración es ver si la persona cumple con los requisitos para la apertura de ese negocio, de esa actividad. Si cuenta con la titulación o colegiación, carencia de antecedentes penales y situación administrativa de la persona. Si posee la cualificación profesional necesaria o la experiencia suficiente para desarrollarla. Si acredita, bueno, pues, que la inversión es suficiente. Es decir, hay algunos casos que nos hemos encontrado de que van a montar un local de hostelería y la inversión es muy baja. O intentan, hay personas que a lo mejor dicen, bueno, no, es que me lo traspasa mi amigo por 500 euros, un negocio. Hombre, no es muy a priori, no digo que no pueda ser, pero no es muy creíble a priori. No es muy creíble. Vamos a demostrar si hay incidencia en la creación de empleo con este tipo de informes, si cuenta con recursos inmobiliarios, es decir, si son precisos, y la licencia de actividad, y si la previsión económica cubre los gastos personales y de la actividad. Normalmente, la actividad económica del plan de negocios se realiza a 3 años. Y en este sentido, aunque el plan de negocio no se realiza de igual manera que si se presentara a financiación, sí que se tiene que calcular bien y razonar las ventas que se están poniendo en ese plan económico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que ver que es coherente, ¿vale?, con la actividad a realizar. Una frutería, por ejemplo, una actividad profesional, que el primer año vaya a ganar 200.000 euros, pues hombre, chirría al principio, ¿no? Y más si tenemos en cuenta, a lo mejor, es un emprendedor que estaba en situación irregular, ¿no? Bueno, pues todo eso chirría. ¿Cuánto tiene que dar, cuál tiene que ser ese beneficio de la actividad? Bueno, extranjería ahí toma de referencia el IPREM. El IPREM por 12 meses, ¿de acuerdo? O por 14 meses sería mejor, pero bueno, con el 12 meses también puede ser. Entonces estamos hablando de que tiene que quedar unos 500 euros libres, ¿de acuerdo? 532, 540, ¿vale? Para todos los meses poder hacer frente. Directamente lo que estamos haciendo es que quede el salario mínimo, el mínimo que 900 euros. ¿De acuerdo? O sea, la actividad tiene que ser capaz de, una vez descontados los gastos propios de la actividad, generar un ingreso al emprendedor, una retribución de 900 euros mensuales para sus gastos. Ahí, en el plan de negocio, lo que hacemos también es aportar una tabla con los gastos personales, porque creemos que todo eso da credibilidad al plan de negocios, y de tal manera que si la persona tiene 500 o 600 euros o 700 de gastos personales, por los 900 les llegaría para ir viviendo. Entonces, eso es lo que hacemos. En el caso de renovaciones, pues el informe de valoración lo que demuestra es que la actividad continúa o no continúa y que están corrientes a las obligaciones en Hacienda y Seguridad Social. Ahí os hemos puesto cómo es el modelo de informe de valoración, las organizaciones que lo hacen,
la emisión de este informe no tiene coste para la persona interesada, ¿vale? Y aquí esto es un punto de debate. Y, como hemos comentado, la organización demandando documentación que posiblemente se gana a extranjería. Y hasta aquí sería la parte del régimen general de extranjería. Ahora mi compañera Lisbeth va a proceder a la ley de emprendedor. Hola, ¿cómo están? Bueno, tenemos el régimen general y ahora vamos a ver un régimen que también le permite a una persona en situación regular, aquí va a ser un inciso importante, en situación regular, estar en España y aplicar a la ley de emprendedores, que es la conocida como la 14-2013, que se llama la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización. Una persona puede aplicar esta ley estando en origen, ¿ok? Porque tiene un proyecto de emprendimiento que quiere traer a España por cuenta propia y lo puede hacer a través de los consulados, o estando aquí en situación de estudiante, estando en situación de estancia dentro de los 90 días, si ha venido con un visado de turista, puede aplicar al proyecto aquí en España, o estando en una residencia, por ejemplo, una residencia no lucrativa y que quiere cambiar a una ley de emprendedores, ¿vale? Entonces, como vamos a hablar de los emprendedores, ¿qué nos va a pedir? Esta ley de emprendedores se rige por la oficina comercial, digamos, directamente por la oficina comercial si estás en origen, o la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones que se encuentra aquí en España, ¿vale? Por la unidad de grandes empresas. ¿Qué tiene que tener este proyecto a diferencia del que le solicitamos a las personas que quieren trabajar por cuenta propia? Debe cumplir con ciertas condiciones, que es importante: creación de puestos de trabajo, que el perfil personal, tenemos que tener el perfil personal de la persona solicitante, el plan de negocio, el valor que va a generar ese proyecto a la economía española, innovación. Es decir, no puede venir alguien a decirnos, a lo mejor en situación de estudiante, y decir, es que me he conseguido la oportunidad de montar un bar, y eso es emprendimiento. Pero para unidad de grandes empresas, eso no es emprendimiento para la ley española. Lo importante es que cumpla con algunas de estos tres que le estoy diciendo, que sea de interés para España, que genere empleo o que sea innovador. No tiene que cumplir con las tres, pero sí con uno de esos tres. Y eso se presenta a través del portal de la Unidad de Grandes Empresas para su valoración. ¿Ok? ¿Qué nos van a pedir al momento de presentar la documentación? Nos van a pedir el perfil profesional, nos van a pedir el plan de empresa, como les decía anteriormente, que deben explicar la actividad que van a desarrollar, la fecha de inicio, ahí se debe justificar cuál es la forma jurídica que la persona va a impactar, va a decidir aquí, porque aquí la persona puede tener ya, algunos de sus socios pueden estar ya en situación regular, pueden no estar aquí, o sea, pueden ser solamente socios inversionistas, puede contar ya es importante que cuente con la inversión que se va a realizar en España, y a su vez esa inversión, imagínense que la inversión es de 30.000 euros, pues debemos sumarle a esa inversión pues el tiempo de estancia durante un año. ¿Ok? En ese mercado, todo lo que tiene un plan de empresa, siempre haciendo hincapié e inciso de que genera puestos de trabajo, si esa es la finalidad del proyecto, si es innovador o si es de interés general, ¿vale? Bueno, entonces, importante en relación a lo que tenemos de diferencia entre régimen general por cuenta propia y si queremos optar a la ley de emprendedores, es que si la persona no está en España, debe tener adicionalmente los antecedentes penales, seguro económico que le cubra también su estancia aquí en España. E igual los estudiantes, en la situación sobre todo de estudiantes, también deben demostrar
contar con un seguro médico y los medios económicos. Esas son, digamos, las tres cosas: contar un plan de empresa, medios económicos y seguro médico. ¿Ok? Bueno, creo que ya ahora damos paso a las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y esperamos que las dudas hayamos cubierto las necesidades y sus dudas. Ainara, te damos... Sí, sí. Bueno, si tenéis alguna pregunta, por favor, la redactáis y yo la derivo a Lisbeth o Guillermo. No sé, igual está todo muy claro. ¿Dudas? A ver, aquí hay una pregunta. Vale, yo creo que es para Lisbeth y lo que pregunta es que a ver si puede ser, por ejemplo, el negocio que se plantee un bar, pero demuestre que sí puede ser innovador o lo que fuera, por lo que sea. O sea, a ver si ese tipo de negocios podrían encajar en esta opción que comentabas. Bueno, no les voy a negar que efectivamente el bar no es simplemente adquirir un bar, sino tener algo innovador. Hemos conseguido por lo menos aprobaciones para comida gastronómica peruana en un área. Ahí se cumplieron dos cosas. En el área de interés para España, que era el área turística para España, es de interés, ¿vale? La comida, que era una especie de fusión, ceviche, que fue lo que se planteó en el proyecto, fue de interés. Entonces, la unidad consideró que sí era de interés y se aprobó. Pero un simple bar, o sea, una adquisición pura y dura de un bar y decir que soy emprendedor, hay que hilar muy fino y demostrarle a la unidad que efectivamente es innovador en la propuesta que vas a traer. Vale, a ver, aquí hay otra, gracias Lisbeth, hay otra pregunta. No me ha quedado claro cómo se demuestra el interés general. Lisbeth, también es para ti, ¿no? O sea, una de las opciones era que fuera de interés general para España, ¿no? Creo. Bueno, interés general. La unidad de grandes empresas, bueno, el gobierno de España tiene ciertos sectores que son de interés general, ¿ok? Que se puede consultar directamente en la unidad es sector turístico es de interés general, sector aeronáutico, sector de automoción, o sea, todos los que tengan mucho impacto en temas de inversión, infraestructura, o sea, vivienda, que un poco, digamos, o sea, videojuegos, o sea, los chicos que son gamers y que crean videojuegos es de interés, todo lo que tenga mucho impacto tecnológico y un impacto, digamos, para ingresos para España es de interés general. Pero eso lo define la unidad. Entonces, por lo menos para las pequeñas y medianas empresas, lo que más se está trabajando es generación de empleo y que sea innovador. Gracias, Lisbeth. Otra consulta. ¿Una persona que solo dispone de pasaporte, visado de turista, puede pedir directamente permiso por cuenta propia? Bueno, una persona que, si quieres lo respondo yo, una persona que dispone de pasaporte y está de turista, no puede pedir directamente en España cuenta propia, ¿ok? Pero sí puede optar a la ley de emprendedores durante esa estancia, durante esos 90 días. Porque las cuentas propias, para lograrlo, tienes que tener ya una residencia o una estancia de estudio, o estar en situación irregular, pero ya con un arraigo, que ese ya es otro tema, para pasar, al tener 3 años aquí, o eso, pues, o sea, o lo pides desde tu país de origen. De resto, no se puede venir y hacer una autorización para cuenta inicial. Otra pregunta. ¿El informe de valoración que realizan las asociaciones de autónomos podría ser sustituible con el informe que se realiza, por ejemplo, desde las agencias de desarrollo, con el plan de negocio? Bueno, eso será extranjería quien lo delimite.
Por lo que yo tengo entendido, esos informes solamente los pueden realizar las organizaciones de autónomas que tengan un convenio firmado con la Dirección General. Si, que es lo que viene a las hojas informativas. Si aparte las agencias de desarrollo tienen algún tipo de convenio en este sentido, no habría problema, pero a priori exclusivamente son para las organizaciones de autónomos. Vale, habría que solicitar ese convenio en todo caso, ¿no? Para que pudieran ser Claro, válidos. la Dirección General de las Migraciones. Es con A la quien Dirección General del... Sí, es con quien yo cuando estaba en ATA, vamos, lo firmamos con ellos. Vale, y no sé si hay alguna más porque me cuesta ver... Es que incluso la de el informe de valoración, haciendo ahí un inciso, las ventanillas únicas y los viveros emiten informes de valoración. Y ese informe que aplica para un acceso a un microcrédito no aplica para extranjería. Y es el mismo gobierno. Vale, y una última pregunta. ¿Podría ser posible llegar a un acuerdo entre las asociaciones de autónomos y las agencias de desarrollo, por ejemplo? Bueno, eso me corresponde a mí. Bueno, entiendo que si os ponéis en contacto con ellas, pues estarían encantadas, ¿no? Entiendo. Yo, desde luego, si siguieran ATA, estaría encantado de firmar con vosotros un acuerdo en ese sentido. Sería maravilloso. De todas formas, tenéis acceso a mandarles los documentos y que hagan los informes, y supongo que identificándoos como agencia de desarrollo, seguro que os tratan con más cariño y lo hacen con más empeño, vamos, seguro. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que no hay más preguntas. No sé si queréis añadir algo más. No, muchísimas gracias a vosotros por contar con nuestra experiencia y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Vale, no, gracias a vosotros. Gracias a todas las personas participantes. Esperemos que haya sido de vuestro interés y que esta jornada pues, pueda servir para dar un mejor servicio a estas personas emprendedoras migrantes que llegan a nuestras entidades. ¿Vale? Pues nada, gracias y hasta pronto. Milla Esker. Sí, bueno.